Bienvenidos de nuevo a la cobertura de última hora de CNN sobre el discurso del presidente Trump. Acabamos de escucharlo ante altos oficiales militares estadounidenses en la base de la Marina de Quantico, Virginia. Ahora en directo, Daniel Dale, reportero senior de CNN, nos deja una verificación de datos. Bien, Daniel, ¿qué te llamó la atención? Hubo muchísimas afirmaciones falsas, y lo digo después de prácticamente cada discurso del presidente Donald Trump, lamentablemente. Pero creo que esto es notable por la audiencia. Estaba diciendo muchas mentiras, muchas otras cosas inexactas, independientemente de sus intenciones, a los principales líderes militares estadounidenses. Así que quiero que escuchen algo que dijo sobre el expresidente Joe Biden y sus comentarios sobre el ejército estadounidense. Voy por ahí presumiendo de eso. Dije que tenemos el ejército más fuerte del mundo. Lo digo. Nunca lo han oído decir a Biden. Nunca lo han oído decir nada. Pero nunca lo han oído decir. ¿Alguna vez lo han oído decir, tenemos el ejército más fuerte? Él no dice eso, lo digo yo. Lo que acaban de presenciar es al verificador de datos de CNN teniendo que desmentir múltiples afirmaciones falsas que el presidente Trump hizo al dirigirse a los principales líderes militares de Estados Unidos en la base de la Marina de Quantico, Virginia. Y la reacción de Daniel Dale es reveladora. Dice que tiene que verificar prácticamente todos los discursos de Trump, lo cual es notable en sí mismo, pero enfatiza que este discurso en particular es notable por la audiencia. Trump no solo les estaba mintiendo a sus partidarios en un mitin o a los periodistas en una conferencia de prensa, les estaba mintiendo a los altos mandos militares de Estados Unidos. Y tengo que decirles, piensen en lo que eso significa. Serví como comandante en jefe durante 8 años. Me enfrenté a ese mismo tipo de generales y almirantes, personas que han dedicado sus carreras a servir a este país, que valoran el honor y la integridad, que operan en una cadena de mando basada en la confianza y la información precisa. Y la idea de pararme frente a ellos y hacer afirmaciones demostrablemente falsas, que se pueden desmentir en segundos con una simple búsqueda en Google, eso me habría resultado impensable. Una de las mentiras que Trump dijo fue sobre Joe Biden y si alguna vez elogió al ejército estadounidense. Trump afirmó que Biden nunca dijo que Estados Unidos tiene el ejército más fuerte del mundo, insinuando que solo Trump aprecia y celebra la fuerza militar estadounidense. Literalmente preguntó al público, ¿alguna vez lo oyeron decir que tenemos el ejército más fuerte? Sugiriendo que la respuesta es no. Pero la respuesta es sí, repetidamente. Daniel Dale encontró una cita de Biden en unos 5 segundos. En 2023, Biden dijo, y esta es una cita textual, nuestro ejército estadounidense, y no es una hipérbole, lo he dicho durante los últimos 2 años, es el ejército más fuerte de la historia del mundo. No solo el más fuerte del mundo, de la historia del mundo. No es solo Biden diciendo que Estados Unidos tiene un ejército fuerte. Es Biden yendo incluso más allá de lo que Trump suele hacer, diciendo que es el más fuerte de toda la historia de la humanidad. El presidente Biden lo dijo una y otra vez. Daniel Dale tardó unos 5 segundos en encontrarlo en Google. Una cita de ejemplo de 2023. Nuestras Fuerzas Armadas estadounidenses, y no es una hipérbole, lo he dicho durante los últimos 2 años, son las más fuertes de la historia del mundo. No solo las más fuertes del mundo, sino de la historia del mundo. Esta es solo una de las muchas citas similares del presidente Biden. Y volvió a hacer una afirmación falsa sobre el presidente Biden y las Fuerzas Armadas. En otro momento de su discurso de hoy, afirmó falsamente que el presidente Biden había sugerido, al principio de su mandato, que podría deshacerse de la fuerza espacial establecida bajo el presidente Trump. Analicemos qué está sucediendo y por qué es importante que Trump haga estas afirmaciones falsas específicamente a los líderes militares. En primer lugar, la afirmación de que Biden nunca elogió a las Fuerzas Armadas no solo es errónea, sino que es demostrable y fácilmente verificable como falsa. Biden ha hablado repetidamente sobre la fuerza militar estadounidense. Ha elogiado a las Fuerzas Armadas en discursos, declaraciones y comentarios públicos a lo largo de su presidencia. La cita que encontró Daniel Dale es solo un ejemplo entre muchos. Entonces, ¿por qué Trump haría esta afirmación? Lo he pensado detenidamente. Hay varias posibilidades. Una es que Trump realmente no sepa que Biden ha dicho estas cosas. Quizás no preste atención a los discursos de Biden. Quizás esté tan convencido de su propia singularidad que no puede imaginar a Biden diciendo cosas similares. Eso sería ignorancia deliberada, pero es posible. Otra posibilidad es que Trump sepa que Biden ha dicho estas cosas, pero apueste a que su audiencia no lo sepa o no lo recuerde. Cuenta con que los líderes militares presentes no lo verifiquen en tiempo real.
Supone que simplemente aceptarán su descripción de Biden sin cuestionarla. Eso sería un engaño deliberado. Una tercera posibilidad es que a Trump realmente no le importe si la afirmación es verdadera o falsa. Hace afirmaciones que sirven a su narrativa y la precisión le es irrelevante. Si lo hace quedar bien y a Biden mal, lo dirá independientemente de si es factual. Eso sería indiferencia hacia la verdad. Cualquiera de estas explicaciones es preocupante cuando se trata del discurso del presidente ante líderes militares. No se debe mentir, engañar ni dar información falsa a estas personas. Las Fuerzas Armadas operan con inteligencia precisa y comunicación veraz. Cuando el comandante en jefe hace afirmaciones falsas, socava por completo la cultura de honestidad e integridad de la que dependen las Fuerzas Armadas. Lo sé de primera mano. La relación entre un presidente y las Fuerzas Armadas es sagrada y se basa completamente en la confianza. Ahora examinemos la segunda afirmación falsa que mencionó Daniel Dale. Trump afirmó que Biden había sugerido al principio de su mandato que podía deshacerse de la Fuerza Espacial, la cual Trump estableció durante su primera presidencia. Esta es otra afirmación fácilmente refutable. Biden nunca sugirió eliminar la Fuerza Espacial. De hecho, la administración de Biden continuó financiando y apoyando la Fuerza Espacial. La rama ha crecido bajo la presidencia de Biden, no se ha reducido. Así que, de nuevo, tenemos a Trump haciendo una afirmación que sirve a su narrativa, que Trump creó la Fuerza Espacial y Biden quería destruirla, pero la afirmación no tiene fundamento en la realidad. Biden nunca propuso eliminar la Fuerza Espacial. No hay ninguna cita, ninguna propuesta de política, ningún memorando interno, nada que respalde la afirmación de Trump. Es simplemente inventado. El patrón aquí es claro. Trump está creando un falso contraste entre él y Biden. Se presenta como el único presidente que realmente apoya y aprecia a las Fuerzas Armadas, y presenta a Biden como alguien que no valora la fuerza militar y que quería deshacer los logros militares de Trump. Nada de esto es cierto, pero sirve a los fines políticos de Trump. Y lo hace frente a un público de líderes militares que saben, o deberían saber, que estas afirmaciones son falsas. Los altos mandos militares son personas informadas, prestan atención a las políticas, saben lo que Trump y Biden han dicho y hecho con respecto al ejército. Así que cuando Trump hace estas afirmaciones falsas, algunos en esa sala deben saber que miente. Y eso crea una situación realmente incómoda. ¿Qué se supone que deben hacer esos líderes militares cuando el presidente les miente? No pueden contradecirlo públicamente, eso sería insubordinación. No pueden verificar sus datos en el momento, sería una falta de respeto al comandante en jefe. Así que tienen que sentarse a escuchar afirmaciones falsas sin poder contraatacar. Entiendo esa posición, y es una posición imposible en la que ningún oficial debería verse obligado. Esto nos lleva a un tema más amplio sobre la relación de Trump con la verdad. Daniel Dale de CNN ha estado verificando datos de Trump durante años, y su comentario de que tiene que hacer esto después de prácticamente cada discurso es condenatorio. Piensen en lo que eso significa. Significa que los discursos de Trump están tan llenos de afirmaciones falsas o engañosas que los verificadores de datos tienen que desacreditarlos regularmente. Significa que la deshonestidad no es un lapsus ocasional, es un patrón constante. Y el hecho de que esto suceda esencialmente en cada discurso significa que no se trata de errores ortográficos ni de confusión sobre los detalles. Es sistemático. Trump regularmente hace afirmaciones que no son ciertas. A veces son exageraciones, a veces son distorsiones, a veces son invenciones descaradas. Pero el hilo conductor es que la precisión no es una prioridad. Ahora bien, políticos de todo tipo a veces exageran la verdad o manipulan los hechos para su beneficio. No pretendo lo contrario. Pero la frecuencia y el descaro de las falsas afirmaciones de Trump varían en grado, sino en tipo. Cuando los verificadores de hechos identifican múltiples declaraciones falsas en cada discurso, eso no es una manipulación política normal, es un desprecio fundamental por la verdad. Y cuando esas falsas afirmaciones se hacen a líderes militares, es particularmente problemático. Se supone que las Fuerzas Armadas operan con información precisa. Los comandantes toman decisiones basándose en informes de inteligencia, evaluaciones estratégicas e informes factuales. Si el comandante en jefe miente casualmente sobre asuntos fácilmente verificables, ¿qué dice eso sobre el valor de la verdad en la cadena de mando? Hablemos de la naturaleza específica de las mentiras que Trump dijo. No se trataba de complejas disputas políticas donde personas razonables pudieran discrepar sobre su interpretación. Eran afirmaciones simples y fácticas que se pueden verificar o desmentir en segundos. ¿Biden elogió a las Fuerzas Armadas? Sí, repetidamente, oficialmente.
¿Biden propuso eliminar la fuerza espacial? No, nunca. No son cuestiones de opinión, son cuestiones de hechos. Y Trump se equivocó en los hechos. La facilidad con la que se pueden desacreditar estas afirmaciones es realmente significativa. Daniel Dale dijo que le tomó unos 5 segundos encontrar la cita de Biden elogiando a los militares. Eso significa que Trump está haciendo afirmaciones que cualquiera con acceso a Internet puede verificar inmediatamente como falsas. No está presentando argumentos sofisticados que requieran una investigación profunda para evaluar. Está haciendo afirmaciones que se desmoronan con una búsqueda básica en Google. Esto sugiere que Trump no espera que nadie verifique sus datos, o que no le importa si lo hacen. Tal vez calcula que la mayoría de la gente no se molestará en verificar sus afirmaciones. Tal vez sabe que sus partidarios le creerán independientemente de lo que digan los verificadores de datos. Tal vez está tan acostumbrado a hacer afirmaciones falsas sin consecuencias que no ve ninguna razón para detenerse. Sea cual sea la explicación, el resultado es el mismo. El presidente miente a los líderes militares, y esas mentiras están siendo desmentidas públicamente por verificadores de hechos que tienen que realizar este trabajo después de prácticamente cada discurso. Esa no es una situación sostenible para una democracia funcional. Ahora, consideremos el contexto político. ¿Por qué Trump hace estas afirmaciones sobre Biden y el ejército? Porque los asuntos militares son importantes para su identidad política. Se presenta como el presidente promilitar, el que reconstruyó las Fuerzas Armadas, el que verdaderamente apoya a las tropas, y retrata a los demócratas, incluyendo a Biden, como débiles en defensa, con poco apoyo al ejército y dispuestos a deshacer los logros de Trump. Esta narrativa favorece los intereses políticos de Trump. Atrae a familias de militares y veteranos que podrían inclinarse a apoyar a un presidente que, según ellos, valora su servicio. Refuerza la imagen de Trump de tipo duro y crea un contraste con Biden que lo favorece. Pero esta narrativa se basa en mentiras. Biden ha apoyado constantemente al ejército, ha continuado financiando programas de defensa, ha elogiado a las Fuerzas Armadas repetidamente, ha mantenido e incluso ampliado programas que Trump inició, incluyendo la Fuerza Espacial. El historial real contradice la caracterización de Trump. Sin embargo, Trump sigue haciendo estas afirmaciones falsas porque son políticamente útiles y está dispuesto a mentirles a los líderes militares para mantener esta narrativa. Esto demuestra un nivel de cinismo que me preocupa profundamente. Sugiere que Trump ve a los líderes militares no como socios en la defensa nacional, sino como un público político al que manipular con afirmaciones falsas. También está la cuestión de cómo afecta esto la confianza pública en la información. Cuando el presidente hace afirmaciones falsas con regularidad y estas son desmentidas por verificadores de datos, se genera confusión sobre la verdad. Algunos le creerán a Trump, otros les creerán a los verificadores de datos, y otros simplemente se rendirán y decidirán que la verdad es incognoscible. Este último grupo es particularmente preocupante. Cuando las personas se vuelven cínicas sobre la posibilidad de determinar la verdad, se vuelven vulnerables a todo tipo de manipulación. Si no se puede confiar en los verificadores de datos, ni en el presidente, ni en la propia investigación, ¿cómo se sabe qué creer? Este tipo de caos epistémico beneficia a quienes quieren operar sin rendir cuentas. El patrón de mentiras de Trump también normaliza la deshonestidad en la política. Si el presidente puede hacer afirmaciones falsas sin consecuencias significativas, otros políticos aprenderán que pueden hacer lo mismo. Si los votantes no castigan la deshonestidad, los políticos pierden el incentivo de ser sinceros. Con el tiempo, esto erosiona la cultura política y dificulta que los ciudadanos tomen decisiones informadas. El público militar hace que este incidente en particular sea aún más significativo. La cultura militar valora enormemente el honor, la integridad y la verdad. Se espera que los oficiales presenten informes precisos a sus superiores. Los soldados están entrenados para seguir órdenes basadas en información veraz. Toda la estructura militar depende de la honestidad de las personas. Cuando el comandante en jefe miente a los líderes militares, transmite el mensaje de que la verdad es opcional. Sugiere que la conveniencia política es más importante que la precisión fáctica, y coloca a los oficiales militares en la posición de aceptar las mentiras o reconocer en privado que su comandante es deshonesto. Ninguna de las dos opciones es buena para las relaciones cívico-militares. Pasé 8 años trabajando para construir y preservar esa confianza, y verla erosionarse de esta manera es doloroso. Permítanme ser claro sobre lo que digo y lo que no digo. No digo que las mentiras de Trump a los líderes militares representen una crisis única, ni que ésta tenga una magnitud sin precedentes. Otros presidentes han engañado a la gente antes.
Lo que digo es que la frecuencia y el descaro de las falsas afirmaciones de Trump, junto con su disposición a mentir directamente a los líderes militares sobre hechos fácilmente verificables, representan un problema significativo para la gobernanza y la integridad de la información en nuestro sistema político. El cansino reconocimiento de Daniel Dale de que tiene que verificar prácticamente todos los discursos de Trump es revelador. No se trata de un verificador de datos partidista ni quisquilloso. Se trata de un profesional que tiene que documentar regularmente afirmaciones falsas porque son muy comunes. Y cuando esas afirmaciones falsas se hacen contra los líderes de nuestras Fuerzas Armadas, hay mucho más en juego. Esto es lo que este incidente revela sobre el enfoque comunicativo de Trump. Prioriza la narrativa sobre la verdad. Hace afirmaciones que sirven a sus intereses políticos independientemente de si son exactas o no. Espera que esas afirmaciones sean aceptadas sin verificación. Y parece no preocuparse por la verificación de datos, ya que sus partidarios no las ven o no las creen. Este enfoque funciona en mítines políticos, donde el público está predispuesto a creer todo lo que dice Trump. Es más problemático cuando el público está compuesto por líderes militares con acceso a información precisa y que podrían saber que las afirmaciones son falsas. Pero Trump aparentemente usa el mismo enfoque independientemente de la audiencia, lo que sugiere que no distingue entre diferentes contextos o que no le importa la diferencia. La pregunta más amplia es qué sucede en una democracia cuando la verdad se vuelve opcional para sus líderes, cuando el presidente puede hacer afirmaciones falsas sin consecuencias, cuando la verificación de datos no tiene impacto político, cuando las mentiras son solo una herramienta más en el arsenal político. ¿Cómo toman los ciudadanos decisiones informadas? ¿Cómo funciona la rendición de cuentas? ¿Cómo funciona la gobernanza? Estas no son preguntas filosóficas abstractas, tienen consecuencias reales. Las políticas se formulan con base en premisas falsas. Los recursos se asignan con base en información inexacta. La opinión pública se moldea con mentiras. Y con el tiempo, todo el sistema se degrada porque la verdad ya no se valora ni se espera. Los líderes militares en Cuántico que escucharon el discurso de Trump saben que algunas de sus afirmaciones eran falsas. Tienen acceso a la misma información que Daniel Dale utilizó para verificar las afirmaciones. Saben que Biden ha elogiado a las Fuerzas Armadas. Saben que Biden no propuso eliminar la Fuerza Espacial. Así que están sentados escuchando a su comandante en jefe hacer afirmaciones falsas y no pueden decir nada. Esa es una situación corrosiva. Obliga a los líderes militares a fingir creer cosas que saben que son falsas o a reconocer en privado que el presidente les miente. Ninguna de las dos opciones promueve la confianza y la honestidad que deberían caracterizar la relación entre el liderazgo civil y militar, una relación que trabajé arduamente todos los días para honrar y defender.